de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Techo por techo, ventana por ventana, hombre por hombre. Si alguien hubiera podido ver aquello desde el aire, hubiera marcado en el mapa de la ciudad nuevas heridas. Caía el Hospital General. Hoy te presentamos datos interesantes del sismo de 1985. La mañana transcurría como cualquier otra en la Ciudad de México y parecía que iba a ser otro día como cualquier otro. Los que tenían que trabajar o estudiar desde temprano ya estaban en la calle o en sus sitios, mientras los que laboraban más tarde aún se estaban alistando en sus hogares. Repentinamente a las 7:19 de la mañana se desató el terror de todos los ciudadanos. Un sismo de 8.1 en la escala sismológica de magnitud de ese momento sacudió la tierra y multitud de edificios comenzaron a desplomarse, sepultando a miles de personas entre los escombros. En esa hora crítica, y ante un gobierno rebasado por la magnitud de la tragedia, los mexicanos tomaron el mando en las calles y los supervivientes empezaron a rescatar a sus compatriotas. Atrapados en jornadas de sudor y la solidaridad de inolvidables. El terremoto del año 1985 dejó héroes, villanos e infortunios, momentos escalofriantes y situaciones emotivas que vamos a rememorar en este video sobre uno de los episodios más dramáticos en la historia de México. ¿Cómo fue el día del sismo? El 19 de septiembre de 1985 amaneció normal en la Ciudad de México y parecía que la capital mexicana se aproximaba a otro día normal y corriente, cuando un sismo transformó repentinamente la realidad en un caos. Mientras edificios emblemáticos se derrumbaban, las calles se llenaban de escombros, polvo y gritos desesperados. La fuerte sacudida de la tierra tuvo su origen cerca de las costas de Michoacán, en el Pacífico, pero las ondas sísmicas se cebaron con la Ciudad de México, superpoblada con edificaciones de poca resistencia frente a los temblores y con una estructura y una cultura de protección civil deficiente. Por toda la ciudad, áreas enteras quedaron devastadas desde el centro y las urbanizaciones de clase media hasta los vecindarios más humildes. La tragedia de los talleres de costura. La avenida de San Antonio Abad del sur del centro histórico se ubicaban unos 15 talleres de costura. Muchos de ellos eran clandestinos y sus principales empleados eran costureros y costureras, con gran cantidad de menores de edad, en condiciones de miseria y explotación. El sismo destruyó más de 80 talleres, matando más de 1,000 costureros y costureras, dejando sin trabajo y sin protección social a 40,000 de ellos. Todavía el 3 de octubre se escuchaban las voces de personas que no pudieron ser rescatadas. Los ciudadanos tomaron la ciudad en sus manos. Los supervivientes sanos y salvos aún estaban sumidos en el shock cuando empezaron a escuchar los primeros gritos de las personas que necesitaban auxilio. En ese momento, con los primeros vecinos que se aproximaron, comenzamos a organizar las tareas de rescate. Fue una situación en la que todo se hacía con mucha voluntad de ayudar. Sin mayor experiencia, todo lo hacíamos a mano. Contó el médico Cuauhtémoc Abarca, residente de Tlatelolco. Eran cientos de vecinos ayudando. Una cosa muy hermosa fue que se formaban cadenas humanas. Los que estaban recogiendo escombros llenaban las cubetas para abrir camino a donde se oían las voces y las pasaban de mano en mano. Es increíble, pero en media hora después del sismo ya había una organización. La actuación gubernamental. Luego del sismo, el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, fue informado por el Estado Mayor Presidencial de la magnitud de la tragedia y de sus consecuencias inmediatas. Pocos después, de la Madrid sobrevoló la ciudad en helicóptero para darse una idea más clara y directa de la situación.
Luego, se produjo una reunión de emergencia del gabinete ejecutivo para considerar las primeras acciones que se aplicarían frente a la catástrofe. Según testigos, el presidente ordenó la intervención del ejército y de la marina en las labores de rescate y protección, y dispuso la creación de 2 comités, uno metropolitano y otro nacional, asumiendo él mismo la coordinación gubernamental. Según dijo después, él mismo de la Madrid, los cuerpos militares recibieron instrucciones de que su acción inicial se dirigiera a la vigilancia y preservación del orden público. Fallecimientos. Nunca se ha tenido la cantidad exacta de víctimas del terremoto, debido a la censura impuesta por el gobierno años después del sismo. El Ejecutivo Federal presentó una cifra de entre 6.000 y 7.000 víctimas mortales. Sin embargo, sin estimaciones posteriores basadas en la apertura de documentación del gobierno, ha sido situado el número de muertes en aproximadamente 10.000 personas. En su cuarto informe de gobierno, el presidente de la Madrid dijo que 10 días después del terremoto se habían rescatado un total de 3.226 personas con vida. En los días siguientes al sismo, la capacidad de los servicios funerarios de la Ciudad de México fue ampliamente rebasada ante la insuficiencia de salas funerarias y crematorias para atender las necesidades, y los establecimientos del sector operaron las 24 horas al día hasta 6 días después de la catástrofe. Los héroes caninos. Para el momento del terremoto de 1805, México no tenía perro rescatista, pero la tragedia fue en la ocasión en la que estos fantásticos colaboradores vinieron a México como parte de la ayuda internacional prestada por los países como Francia, Alemania y Suiza. Los perros, en su mayoría pastores alemanes, ayudaron en la búsqueda de personas atrapadas en edificios derrumbados como los hoteles romanos y Conalep. 2 años después del sismo, en 1987, la Universidad Nacional Autónoma de México creó el programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate. El programa forma parejas perro-humano para ubicar a las personas atrapadas en situaciones de emergencia. Desde cachorros, los caninos son entrenados para detectar con su olfato el dióxido de carbono que respiran las personas atrapadas, concentración que es hasta 50 veces que si respiran en un ambiente normal. Y para despedirnos, en conclusión, aprendimos que en medio del terremoto, los ciudadanos fueron solidarios y apoyaron en la búsqueda y rescate de las personas atrapadas, además de darnos cuenta que en esa época el gobierno no estaba preparado para un desastre de tal magnitud y que gracias a esto se pudieron crear organizaciones para emergencias de igual importancia, ya sea como la implementación de los perros rescatistas o los topos. Con eso nos despedimos. Gracias.